Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la primera charla. Es una mesa redonda, vamos a hacer una mesa redonda. Mi nombre es José Ibaeza, soy el presidente de la Asociación Alicantina de Podcasting, Alipod. Yo lo digo muchas veces, soy el presidente porque soy el que menos sabe, ¿vale? Entonces dijeron, pues hay que poner a alguien ahí en primera línea, aquí estoy, ¿de acuerdo? Aparte de eso, estoy en otros podcasts. Yo tengo el podcast de OK Boomers, en el que de vez en cuando colaboro con gente para hablar sobre explicar videojuegos y otros proyectos. Yo soy famoso por dejar muchos proyectos tirados en la cuneta y yo sigo para adelante. Yo tengo un montón de niños perdidos en el bosque, ¿vale? Esto es así. Doy fe. Es así. Se me encargó la misión un poco de gestionar una mesa redonda de podcasters alicantinos y me pareció buena idea intentar hacer una charla a varias voces sobre un poco la realidad del podcasting, no solamente en comparación de cómo se hacía hace 10 años el podcasting, en los últimos 10 años, y cuál va a ser la trayectoria que va a seguir, sino también un poquito hablar de los nuevos lenguajes del podcasting, con toda la incorporación de tweets, del streaming, podcast en directo, podcast en vídeo, que cuando nosotros empezamos no eran ni mucho menos lo más habitual, y ahora casi que lo que se mueve a través de la transmedia es pues gente sentados en sillones, con un micrófono en un brazo y tal. Todos sabemos cuál es la imagen. Los podcasters de la vieja guardia levantamos un poquito la ceja diciendo ¡eso no es podcasting!, ¿vale? Cuando a lo mejor la realidad nos tiene que quitar la razón, ¿vale? Y por eso he invitado a esta mesa a voces que yo creo que son muy autorizadas para hablar de estos temas, porque están haciendo actualmente un podcasting de muy alta calidad. Es podcasting amateur, ¿vale? Con todo lo que eso sabemos. Hace 10 años era bastante fácil hacer podcasting amateur. Ahora mismo nos perdemos como lágrimas en la lluvia, ¿vale? Porque hay gente que nos empieza a adelantar por la derecha y yo qué sé, eso no es ni bueno ni malo, es y ya está. Las montañas de Crevillente te pueden gustar más o menos. Ahí se grabaron todos los Fallout, ¿vale? Los Fallout están grabados aquí en la montaña de aquí detrás, ¿vale? Es la estepa absoluta, ¿vale? Pero es la que es nuestra realidad. Y de alguna manera también vamos a trabajar un poquito, el tiempo que tengamos, la idea de si el podcasting, tal y como lo entendemos, puede llegar a ser una profesión, ¿vale? Que no lo sé, ¿vale? Hay muchas historias. Estos van a ser los temas sobre los que va a orbitar la charla de hoy, la mesa redonda de hoy, ¿de acuerdo? Voy a presentar a mis compañeros, ¿vale? Por aquí tenemos a Roberto Pastor. Roberto Pastor fue uno de los creadores de Cafelog. No sé si recordáis o conocéis Cafelog. Cafelog es el podcast del cual yo creo que beben el 90% de los podcasts actuales, ¿vale? Es uno de los padres primigenios, sí que lo es, del podcasting, ¿vale? Luego he participado también en proyectos con tanto calado como Game Over, que sigue en activo, posiblemente sea el podcast o programa de radio más longevo de España, no sé si de habla hispana, pero como mínimo de España, en tema de videojuegos, ¿vale? Y más tarde ha estado colaborando durante un tiempo en Gamers Ocupados, que es otro podcast de videojuegos con muchísima trayectoria y yo creo que uno de los referentes del podcasting de videojuegos. Muchísimas gracias por haber acudido a la llamada, Roberto. No sé si me oye bien. Hola. Se oirá. Bueno, sí, yo soy el ex. ¿Eres el ex? Yo soy el ex. Vale. Me siento un poco raro, porque hace muchísimo tiempo que no vengo a... No me pongo delante de un micro, y eso que tengo uno todavía enganchado a la mesa para recordarme que una vez fui podcaster, pero me alegro mucho de que José haya decidido contar conmigo y lo único que puedo aportar aquí creo que son batallitas. Eso está muy bien. Pongo batallitas. Y ya cuando me has dicho cositas en la introducción, ya me han venido algunas ideas a la cabeza y voy a ser un poco una voz un poco pesimista, pero bueno. Pero la experiencia es lo que tiene. Así que nada, muchas gracias por haber invitado. Gracias por haber respondido.
A su lado tengo a Andrea Sisona. Andrea Sisona es una gran amiga, compañera del podcast actualmente Agenda Woke. Agenda Woke es un podcast de análisis, entre comillas, de análisis de revisionismo histórico, este revisionismo histórico que tanto nos gusta, en el que hablar de forma un poquito enfurruñada, pero no tanto, sobre las películas sobre todo de Disney, aunque hemos metido alguna más, con las gafas moradas de hoy en día, ¿no? O sea, ¿qué tal están envejeciendo las películas de Disney con el diálogo social que ha estado habiendo de si los contenidos son más o menos adecuados? Ella es una podcaster de la vieja guardia, por decirlo de alguna manera, lleva aquí más tiempo que el sol. Esto es así, esto es así. Qué majo. Esto es así, no porque sea vieja, sino porque nosotros estábamos... No lo arregles, por favor, no lo arregles. Sigue. ¿Vale? Sigue. La gente está expectante para ver cómo sales de ahí. Esta señora... Yo estoy expectante para ver qué te toca a ti. Ya. Esta señora estaba en una sillita de playa en el descampado donde luego construyeron el podcasting, ¿vale? Estaba aquí, vamos a construir... Ah, vale, sí. Y se levantó y luego volvió. Entonces, esto es así. ¿Te gusta más? ¿Te gusta menos? Esto es como la Sierra de Crevillente. Es la que hay, no tenemos otra. Pues bien... Andrea, abajo churros, ¿quieres? Sí, Vamos a comer los churros, porque vamos. No me reventéis a esta hora la charla ya tan pronto. Vale. Ha pasado por muchos y muy interesantísimos proyectos de podcasting, ¿vale? Y actualmente está, pues como he dicho, conmigo en Agenda Woke. Es una de las productoras, ¿no? Distintos tipos de perfiles. Es una de las grandes productoras, yo creo. Lo que pasa es que, como he dicho, vienen otros y nos adelantan por la derecha, pero yo creo que es una de las grandes mentes pensantes en cuanto a proyectos. Muchísimas gracias, Andrea, por aguantarme tanto. Para nada, Josebi, es un auténtico placer que contaras conmigo para participar en esta mesa. Me advirtió por privado que por favor que ponga un poquito el freno de mano, porque yo soy una de las personas que más se viene arriba. Podéis estar comprobándolo ahora en esta misma presentación. Y nada, intentaremos que sea lo más agradable y poder transmitiros nuestra experiencia y todo lo que hemos vivido hasta llegar hasta aquí. Entre iguales nos reconocemos. Esto es así. Bueno, tengo a mi lado a Hugo Moyá, L. Tordol como nickname. Él es un viejo amigo, compañero de Vivo Entre Muggles, de un podcast que compartimos. Actualmente es podcaster en 2 podcasts, en Mochileros, que es yo creo que uno de los podcasts de referencia en cuanto a montañismo en España, ¿vale? Es lo que tiene el podcasting amateur, ¿vale? Que no tenemos dinero para hacer publicidad, pero la calidad y sus audios están ahí. Y también es podcaster de videojuegos en el proyecto Satélite Xbox, donde con más gente pues sacan adelante programas interesantísimos sobre no solamente Xbox, no solamente sobre la plataforma de Microsoft, sino también sobre actualidad de videojuegos. Qué bien tenerte conmigo. Muchas gracias, José. Y uno de los podcasters más guapos de España. Los cojones de historia. Un placer, José, y más pues poder hacer esto justamente contigo de la mano, que fuiste la persona que me dio un poco la alternativa de empezar en este mundo del podcasting en aquellos momentos con Vivo Entre Muggles. Y nada, pues encantado de estar aquí para tratar de compartir con vosotros un poco la experiencia que hemos ido atesorando durante estos años. Y por último tenemos a Coque Saeva. Coque es otro podcaster de la vieja guardia. Uno de los podcasters que yo creo que ha sabido ir creciendo con el medio. Empezó en Radio Artegalia con Calle Friki, no sé si tuviste anteriormente, ¿no? Con otras cosas que desconozco porque la Wikipedia creo que solamente recoge información hasta cierto año. Vale. Él actualmente lleva adelante Calle Friki. Calle Friki es un proyecto que nació en su día de la radio, luego se fue poniendo las pilas en el podcasting, ha pasado por YouTube Video y actualmente no sé si sigues haciendo tu podcast en Twitch, ¿vale? Es un podcast, Calle Friki es un podcast sobre cómics, ilustración y actualidad de todo este tipo de narrativas. Es un podcast coral con
con ilustradores de la zona, pero también con grandísimas colaboraciones de primerísimo nivel en el mundo de la ilustración y el cómic de habla hispana. Entonces yo creo que si os gusta este mundillo es un podcast muy interesante a seguir. Calle Friki, ¿vale? Gracias, Coque, por habernos acompañado. Muchas gracias, Josebi. Muchas gracias a la organización por contar conmigo. Yo soy un poco el pulpo en el garaje. Lo primero porque, como has dicho, nuestro podcast es de cultura friki, sin miedo, friki. Somos frikis, eso es obvio. Y para los que lleváis la Wikipedia, empecé en los años 90 en radios comunitarias de estas caseras y luego ya sí, a partir de... Bueno, no, espérate, en el 2006 ya hacía en Radio Costa Blanca, ya hacía radio. Siempre he estado haciendo radio. Y me sumé al podcast, yo creo que sí, cuando me sumé a Artegalia. Bueno, pues esta es la mesa y yo creo que la elección de la gente que está... Bueno, iban a estar con nosotros también un par de personas más. Iba a estar con nosotros Sugu Susana, que es una streamer de aquí de Elche, que hace sobre todo streaming de League of Legends y IRL, ¿vale? Que esto es en la vida real, ¿no? Charla y tal. Lo que pasa es que este fin de semana está en la casa de Mad Lions en Madrid, cubriendo un evento. Por trabajo no ha podido estar. Y también Marinetti, que ella es una podcaster de Benidorm, que ella tiene un podcast que se llama Algo mejor sería peor. Es un podcast de cine, ¿vale? Además ella es cantante y tal, y no ha podido venir porque ahora mismo la tenemos en camita con gripe. Y a última hora, anoche se me disculpaba diciendo, oye, discúlpame, estoy muy malita, me tengo que volver a casa porque estoy fatal de lo mío. Y desde aquí, pues nada, agradecer que hayan contestado a la llamada, pero a última hora, pues mira, porque la vida es así, no ha podido venir. Yo voy a ir dándoos paso en según qué temas, ¿vale? Porque me gustaría un poquito reflexionar sobre sobre todo este gran cambio que yo creo que muchos hemos vivido, que es que el podcasting, vamos a llamar prepandémico, era un podcast muy de interacción, muy de nosotros soltábamos un rollo y luego teníamos muchísimo podcast, había una comunidad alrededor muy grande y no sé hasta qué punto actualmente eso sigue siendo así o metidos en una vorágine muy grande de muchísimo producto, no nos da tiempo a consumirlo y participar, estamos más consumiendo que participando de ellos. No sé vosotros cómo lo veis, cómo lo habéis vivido y cómo lo estáis viviendo ahora como consumidores, como podcasters o como creadores y espectadores. No sé, Robert, ¿cómo fue y cómo está siendo el podcasting? Mira, estaba viendo el vídeo que están echando todo luego de las podcasts que están representados aquí de alguna manera y me viene de dos ideas a la cabeza, una es mala para mí y otra es muy buena para la comunidad. Una es que no conozco a casi ningún podcast que hay ahí. No conozco a casi ninguno. Y lo bueno es que hay como que 5 veces más podcasts de cuando cuando empezamos Café Lock, empezamos en 2007. Pues es que a nivel de podcast, no solo de videojuegos, a nivel de podcast en general, nos conocíamos todos. Y eso ayudaba eso era un caldo de cultivo. O sea, yo me acuerdo de escuchar a Ramón Rey, a José Antonio Gelado, a Sonia Blanco, a los pilares del podcasting en España, y escucharlos antes de empezar a grabar Café Lock, y luego, cuando empezamos a grabar, escuchar que ellos nos mencionaban de alguna manera. Y eso era un subidón de adrenalina. Eso luego derivaba a juntarse en eventos o hacer colaboraciones hasta llegar al punto que Ramón Rey vino a mi boda. Una persona que conocimos, pues la he visto en persona, si acaso 2 veces, pero creaba mucha comunidad. Ahora, con todos estos podcasts que estoy viendo, no solo me lo puedo imaginar cómo puede ser, pero creo que la cosa se ha como no diluido, sino segmentado. Es decir, alguien tendrá un podcast de videojuegos y conocerá
4 o 5 otros podcasts de videojuegos más cercanos, por la razón que sea. Resulta que uno se fue del podcast, se montó su Casino con Furcias, o... Es un buen nombre para podcast, Casino con Furcias. Sí, sí. Spotify no te lo va a dejar subir, pero oye, está ahí. Bueno, pones el podcast de Barack Obama y ya está. Sí, sí. Le cambias el nombre. Pues que entiendo que será... Va un poco como nichos, que puede ser o por contenido, por videojuegos creo que no, porque es que por videojuegos hay un montón. Es un tema tan abierto a todo el mundo que hay muchos podcasts. Y lo típico, es muy fácil hablar de ello. O sea, todo el mundo aquí sabe que me sabe de videojuegos del mundo. O sea, yo he jugado a tal juego, entonces sé un montón. Lo digo en plan irónico porque, y menos irónico porque yo también lo he pensado. Cuando no había conexión entre nosotros... Dice, si yo he jugado al Sonic, tío, yo sé un montón de videojuegos, porque yo jugaba al Sonic. Y luego conoces a Marroyan y dices, no tengo ni puta de videojuegos. ¿Vale? Entonces, esos nichos que estoy viendo por temática o por amistad, es lo que me cuesta ver cómo se maneja ahora. Eso a lo mejor vosotros seguramente lo tendréis más claro. De hecho, os habréis sentado aquí porque conoceréis a las personas que tenéis al lado normalmente. Yo es que estoy desconectado completamente a ese nivel, pero me alegra muchísimo ver que la comunidad a nivel amateur se ha triplicado, cuantuplicado. Y es algo que luego lo comentaré si sale el tema, que a la hora de buscar el éxito, eso es un éxito ya. Porque luego está otros niveles de éxito, pero a ese nivel, los que están en ese éxito, diciéndolo entre comillas, hacen trampas. Luego si sale el tema de los podcasts, hacen un poco de trampa. Entonces, nada, esa es mi opinión. ¿Se ha quedado clara o no? Es que hace mucho tiempo que tengo el micro. Está muy bien. Andrea, yo sé que tú eres también muy oyente de podcast. ¿Cómo se vive el haber estado a un lado, el estar en el otro, el tema de cómo ha ido variando la comunidad? A ver, yo, sin responder directamente a tu pregunta, pero creo que aportando algo, sí, pero porque aquí hacemos cada uno lo que nos da la gana, sabes que la confianza da asco, es que yo, por ejemplo, precisamente por estar en una comunidad de amigos podcasters, tenía una norma un poco chunga, que llegó un momento en que me propuse no escuchar a mis amigos. ¿Por qué? Porque me llevaba muy bien con ellos y si no me gustaba su contenido, para mí era un palazo decírselo después. Entonces, yo tenía un poco esa norma, procuraba, si escuchaba a todo el mundo que conocía, no me daba la vida. Entonces, ahora incluso eso se ha multiplicado infinitamente más. Y llega un momento en el que creo que todos nos refugiamos en lugares en los que nos sentimos seguros, en los 4 proyectos que sabes que te gustan y que sabes que son una apuesta segura. Hay algunas plataformas que cuando termina el programa te proponen un proyecto distinto, entonces a lo mejor a veces ahí descubres algo o un amigo te propone, oye, escucha este proyecto, pero a día de hoy hay tal cantidad de oferta que a mí me da miedo estar perdiéndome un proyecto chulo, un proyecto bonito, porque no me ha llegado la información, porque no lo conozco. Como bien ha dicho Roberto, creo que hubo un punto álgido que fue sobre los años de mi mayor actividad, que fueron de 2012 a 2015 para el podcasting amateur, que ahí prácticamente tenías todos los grandes proyectos o los proyectos que estaban currándoselo más a pico y pala controlados. Ahora no, ahora es imposible. Entonces, como bien dice Josebi, hay gente que tiene unos portales, unas herramientas, la capacidad de darse más a conocer y entonces llegan a más gente. Y ahora, por ejemplo, cualquiera de los que estamos, y me incluyo, aquí en esta sala, nos lanzamos a grabar un proyecto y creo que cuando arrancas tienes que tener muy claro que los principios van a ir poquito a poco, porque si nos flipamos de un primer momento, si tu motivación es llegar a muchísima gente y que se escuche mucho tu mensaje, te vas a dar una toña a las primeras de, perdonad esta terminología valenciana, es lo que me sale, me doy cuenta.
te vas a estampar. Y esto viene derivado precisamente de que somos muchos y mucha gente, que eso es genial, tenemos muchas cosas que decir, muchas cosas que contar, y nos lo tenemos que tomar con calma y tenemos que disfrutar del camino, porque si no, te caes. Vale, como hay más temas, ¿vale? Y tenemos muy poquito tiempo, voy a proponer algún otro tema. Esto es así, si al final voy a hacer una pregunta y voy a contestar lo que os dé la gana, pues al menos que la gente, ¿vale?, lo conteste en su casa, ¿vale? Que esto del diálogo, de hablarle al transistor, es como muy de podcast, de estar escuchando un poco y decir, tienes mucha razón. Pero es un altavoz, no estás ahí, ¿vale? Efectivamente, yo soy de los que piensan que hay una lucha infernal para conseguir nuestra atención. Todos los medios, todos los algoritmos están peleándose como dos ratas peleando por un churro con música de Linkin Park de fondo por nuestra atención, y creo que eso, y la gente que nos está escuchando, la gente que tenemos aquí en la sala, que son todos podcasters, yo creo que en algún momento han caído en eso y están empezando a levantarse voces diciendo basta ya. Como creadores, como creadoras, esto está siendo como muy fuerte, los algoritmos me están continuamente diciendo haz más contenido, hazlo así, y esto yo creo que puede acabar petando, y hay algunos creadores que ya están empezando a decir basta ya, me bajo del carro. ¿Cómo vemos un poquito esa trayectoria, ¿no? Si nos ponemos un poquito agoreros, ¿no? Intentando señalar, nosotros que llevamos un poquito de trayectoria, estamos viendo qué va a pasar con eso. ¿Hay una manera viable de seguir con el podcasting sin acabar todos trastornados, Hugo? A ver, yo creo que es básico tener claro también en qué se basa tu proyecto. Hay que tener claro si esto lo haces por hobby, por afición, o pretendes dedicarte a esto de forma profesional, porque yo creo que el punto de vista cambia bastante. Entonces, si esto es simplemente un hobby, una afición, para reunirte con los amigos, para disfrutar de compartir opiniones, de analizar lo que sea, da igual el ámbito, no tiene que ser solamente con videojuegos, fabuloso. O sea, el FOMO es una cosa que está ahí, yo lo saludo cuando paso, pero no hay relación con él. Y creo que eso es tremendamente importante. Leí una vez en un tuit, que si no me equivoco además lo puso Bernie, no sé si era suyo, que me encantó, y era el FOMO es algo que se cura con la madurez. Y sinceramente supongo que dependerá también de la madurez de cada cual, pero está claro que si vas buscando mayor número de descargas, mayor número de suscripciones, porque vas buscando algún tipo de patrocinio, porque quieres acabar dedicándote de forma profesional a esto, pues evidentemente tienes que meterte en esa rueda. Y a día de hoy, con la cantidad de opciones que hay en la podcastfera, es una trinchadora, es una apisonadora, y si te metes ahí, tienes que seguir con ellos. O sea, tienes que seguir un poco con el juego de publicar y aportar, y cada vez más, y cada vez más. Pero tienes que tener claro también a qué vas a jugar. Pero si estás en esto simplemente por afición, por hobby, por pasar un buen rato con 3 colegas, como es mi caso, simplemente graba, disfruta. ¿Qué te oyen 10? Fabuloso. ¿Te oyen 300? Mejor. ¿Te oyen 1000? Pues oye, hacemos fiesta y todo. Pero tener claro un poco a qué va cada uno. Si te metes en esa trinchadora de los algoritmos, tienes que saber también un poco a qué te expones y un poco a qué estás jugando. En esta línea, Coque, en tu podcast, que sueles tener charlas con gente que se dedica actualmente a la creación de contenido en otros medios, como es el tema de la ilustración y el cómic, yo creo que la realidad es, seguro que con sus particularidades, pero muy parecida, ¿vale? La gente que pasa por los micrófonos de Calle Friki también vive un poco esto. En un mar donde hay muchísima gente intentando pescar atención, proyectos, y los ilustradores, las ilustradoras que pasan por Calle Friki, pues como tienen la mala costumbre de querer comer 3 veces al día, también quieren ganar dinero con su arte. ¿Qué perspectivas tiene desde el punto de vista del podcasting, que yo creo que también se puede trasladar al tema de la ilustración y el cómic, el convertir algo que al final es también un arte
muy vocacional, que se traduzca en un income de dinero, en una profesión? ¿Eso cómo se está viendo? ¿Hay pesimismo, hay optimismo, hay posibilidades? A ver, el tema de... A ver, vamos por partes. Claro, la gente que viene a participar a Calle Friki, uno, que somos un podcast pequeño, no somos un podcast grande. Dos, que el mundo de la ilustración y del cómic es un medio muy visual. Entonces, claro, tú puedes entrevistar a algún ilustrador, alguna ilustradora o ilustradore, pero no es, yo creo que el mundo de la ilustración, o sea, el mundo del podcast para la ilustración no debería ser el principal. ¿Vale? Sí que hemos tenido invitados que nos han hablado de su cómic, tanto como editores como dibujantes, y sí que les viene bien porque hablan de lo suyo. Además, hacemos una cosa, nosotros, mi equipo, tengo la suerte de contar con 3 ilustradores, ¿vale? Uno de Cádiz y una chica de aquí de Elche y otra de Alicante. Lo que solemos hacer, incluso con Josan, que es podcaster de Cosas de Monstruos, hay un momento que lo que decimos es promo y autopromo. Entonces lo que hacemos es hablar de lo que estamos montando, de lo que vamos a montar. Si una ilustrador o una ilustradora va a hacer una presentación de un TVO, lo dice en el momento, tal día voy a estar en tal sitio, para que sirva de altavoz, porque lamentablemente lo que es el dibujo no se va a ver a través del podcast. Yo tengo muy claro que soy un podcast. Yo estoy en Twitch. De hecho, estoy en Twitch sin estar afiliado, sin que me puedan pagar nadie ni nada, y lo tengo muy claro, porque para mí el objetivo principal es producir un podcast. El objetivo principal, yéndome a la pregunta anterior, es para mí pasar un buen rato con gente a la que admiro, ¿vale? Ya sea el Torres, ya sea la gente que publica con Grafito Editorial o que ha sacado algún cómic en Estados Unidos o donde sea, disfrutar ese momento. Y luego una cosa que sí que tengo clara es hacer contactos. Yo a través del podcast, se lo he comentado antes a Hugo, yo estoy trabajando ahora mismo, contratado por Filias, una empresa de San Vicente, de Alicante, haciendo talleres de podcast en colegios, institutos y en el barrio de Juan 23, con la gente del centro juvenil. Entonces, para mí el objetivo de hacer podcast, uniéndolo un poco a las preguntas anteriores, es ese, es contar tus cosas, crecer profesionalmente y dar altavoz a la gente. Y luego, la primera pregunta, ¿cómo veo la situación ahora del podcast? Genial, o sea, estamos masificados, hay un montón de podcasts, pero yo el hecho que trabajando vea que hay mogollón de institutos que tienen un aula de podcast y que están produciendo podcast, eso para mí es una muestra de la buena salud del podcast amateur en España. Me ha gustado mucho porque yo creo que se puede enlazar un poco con lo que está pasando hoy aquí, que es el tema del networking, la importancia de hacer contactos entre creadores, el no considerarnos competencia, porque al final hay mucho pastel por repartir, pero yo creo que muchas veces lo que en nuestra época se hablaba mucho de que teníamos que centrarnos en un nicho, ¿no? O sea, lucha por un micronicho porque tendrás pocos oyentes pero muy fieles, ¿vale? Y entonces podrás generar comunidad y tal, ¿no? Al final eso se convertía un poquito en un meme, ¿no? ¿Por qué trozo de pastel creéis que deberíamos de luchar? Si es que y con qué medios, ¿no? Hay ahora mismo, como bien decías, Coque, al final el mundo de la ilustración es un mundo muy audiovisual, pero bueno, el tema de los videojuegos también es un tema muy audiovisual y casi junto con, yo creo que un YouTube
en su día parecía que iba a ser el gran medio de la divulgación de videojuegos, y yo creo que al final, yo creo que por puro algoritmo, el ver gameplay, solamente están viendo gameplays mis hijos, ¿vale? Los chiquillos pequeños que ven, vamos a ver las aventuras de Minecraft y todas estas cosas del Minecraft y cosas así, pero la divulgación no se está produciendo de forma masiva, a pesar de que hay grandísimos divulgadores en YouTube haciendo divulgación de videojuegos o periodismo de videojuegos, si queréis decir. Hola, veo amigos por aquí, qué bien, el networking, qué guay. ¿Por qué trozo de pastel deberíamos luchar? Si es que deberíamos de luchar por algún trozo de pastel. Coque, y hacemos otra vuelta así y cerramos. ¿Rápido? Sí. A mí el pastel me da igual. O sea, yo lo que quiero es hablar con mis colegas y ya está. Que me escuchan, lo habéis dicho, o sea, que me escuchan 30 personas, que creo que estoy por ahí. Pues me escuchan 30 personas a tope. Hablo con gente a la que admiro, y el pastel, o sea, el querer llegar a tomarte una porción del pastel, de un pastel muy enorme, que están comiendo un montón de gente con recursos, ya sea Ibai, ya sea Auronplay, ya sea la SER, la COPE, ¿Para qué me voy a pelear yo por un pastel así? ¿Me pagan por eso? No, me pagan por otras cosas. Entonces, está mi vida profesional y mi vida el hobby. Pues el hobby es el hobby, y preocuparme por llegar a comerme un pastel más gordo es cuando empiezan las ansiedades, cuando empieza esto, y como no quiero entrar ahí, y ni quiero darle dinero a Twitch, ni quiero darle dinero a YouTube ni nada, más de lo que ya le doy, porque seguro que le doy, pues a tope. O sea, hago mi programa y para arriba. Y que me escuchan 4, Calle Friki, semanal, todos los jueves de 9:30 en adelante. Que me escucháis, un abrazo para todos. Que no me escucháis, un abrazo para todos también. Pero más pequeño. Bueno, es que trozo de pastel es un poco lo que estábamos hablando. Si haces esto simplemente por pasar un buen rato, por disfrutar, una cosa que estamos haciendo, que hemos intentado nosotros hacer desde Satélite Xbox, es tratar de generar ciertas sinergias con gente de la podcastfera, o incluso youtubers, divulgadores, que a nosotros nos aportan también. Y en el momento que nosotros sentimos que nos aportan, creemos también que igualmente le puede aportar a la gente que nos oye. Y es un poco en lo que nos hemos basado siempre. Pues hemos hablado con gente que trata el tema de la robótica, por ejemplo, en colegios, o incluso con el propio Josebi, el tema de la psicología en los videojuegos. Entonces, que no sea solamente el hecho de jugar, es coger el mando y pegarte la panzada de 8 horas un día porque te quieres pegar el atracón, sino que hay mucho más allá. Yo creo que el mundo de la industria, con la que disfrutamos tanto, yo creo que puede aportar muchísimo. Y bueno, al final disfrutar creando esas sinergias, ¿no?, con diferentes sectores, yo creo que es lo que a nosotros por lo menos, lo que más nos enriquece, desde luego. Ok, hemos apuntado de alguna manera, ¿no?, la existencia de estos grandes medios que con dinero en un momento dado por delante, haciendo grandes promociones, teniendo... a lo mejor no por derecho propio, pero sí como mucha visibilidad, pues acaban creando proyectos que nada más anunciarlos ya se posicionan de forma como muy directa, al final en las plataformas y tal, ¿no? Eso ha hecho que no solamente aparezcan nuevos actores y actrices en este panorama, sino que además algunos vayan como muy dopados, y eso anime a crear nuevos proyectos. En una época, de nuevo, por malutilizar un nombre de generación, una época prepandémica, ya se anunciaba que el tema del podcasting era una burbuja que iba a explotar, ¿no? Año tras año se decía, este es el año del podcasting, ¿no? Como que iba a explotar, ¿no? Y han aparecido muchísimos más actores y, por qué no decirlo, alguna vez nos hemos sentido como un poquito envidiosos de decir, jolín, llevo aquí de nuevo más tiempo que el sol, y de repente que no lo conoce nadie, de repente está ahí y está acumulando decenas de miles de visitas, ¿no? Eso yo, a mí personalmente, tuve una época que a mí me dio un poquito de rabia, pero porque yo soy así de tonto. Es así. Estamos ahora mismo
de verdad tenemos la sensación de que ahora sí estamos ante una burbuja del podcasting que va a explotar, sabiendo que los grandes medios están recibiendo nuevas líneas de financiación sin haber empezado a recoger frutos? Esto es un inventico que tenemos los pobres. ¿Cómo veis ese tema? Y en el caso de que quieras empezar o estés ahora mismo metido en el mundo del podcasting, ¿tenemos algún consejo que dar sabiendo que nosotros ya hemos vivido un par de burbujas de estas? Andrea, ¿empiezas tú? Robert, ¿empiezas tú? Vale. Después dices que por qué contesto lo que me apetece. Porque si es hago que preguntas de mierda. La verdad es que se me ha olvidado la primera pregunta y estoy... La burbuja y luego los consejos. Vale, la burbuja. Sí. Yo creo, pero esto es una opinión personal que no va a ningún sitio, no tiene ningún recorrido ni me he molestado en hacer ningún estudio, así que cogedlo con pinzas. Vamos a ver, que somos podcasters. Vale. En Cincinnati dicen A ver, que el 99%. Cuando nos vemos que Laura Escanes ha abierto un nuevo podcast. ¿Quién coño es Laura Escanes? Una influencer que era la ex de Risto. Vale, y vale, dices vale, tú, okay, pero jolines, ¿y por qué esta persona le han puesto que incluso esta chica todavía ha sido influencer y tiene algo de experiencia con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de expresión? Pero, jolines, déjame hablar, que después, mira, parezco Leticia Ortiz. La cuestión, que vemos una cantidad de famosos, de humoristas, a los que más respeto sería periodistas, a los que se les ofrecen proyectos. Ojo, con toda la legitimidad del mundo. Con toda la legitimidad del mundo. Pero no sé si os habéis dado cuenta de que muchos de estos estos proyectos también desaparecen. Porque la empresa, si considera que no es rentable, se los va a quitar de encima. Entonces, por una parte nos podemos, como es tremendamente legítimo, frustrar porque vemos que no tenemos esa plataforma, esa exposición, pero no nos olvidemos que la comunidad, es que no me gusta utilizar la palabra amateur porque nosotros, como tú muy bien has dicho antes, llevamos aquí más años que el sol, pero los que no tenemos acceso a esas plataformas tenemos el poder de poder continuar haciendo lo que nos apetece y lo que nos gusta, cosa que esta gente, como van sobre contrato y necesitan darle una rentabilidad porque si no, no les compensa que les paguen 500 pavos por capítulo, al cuarto se los van a quitar de encima. Entonces, lo que aprovecho y me voy a la segunda pregunta. Muy bien. ¿Vale? Primer consejo, se lo he dado antes a Adri, que va a empezar un proyecto guapísimo, después os acercáis y le preguntáis sobre, creo que son novelas gráficas. Visual novel, ¿no? Visual novel. Ah, no, perdón, soy neófita en este campo. La estrategia que yo uso cada vez que empiezo a grabar un proyecto nuevo es no fijarme en las descargas ni en las escuchas como algo que mida el éxito de mi proyecto. Yo, como he hecho mucho teatro local, tengo muy en mente las salas pequeñas. Entonces, si me escuchan 30 personas, como ha dicho antes Coque, jolines, son 6 filas de aquí. Imaginaos que esa gente ha parado su vida y está escuchando lo que tenéis que contar. 30 personas. Nos vamos a 100, es toda esta sala. Cuando empecéis a grabar, paraos a pensar en la gente que os está escuchando. Imaginaos vuestras caras. Y otra cosa que os recomendaría es que pidáis feedback, que os hablen, cread comunidad. Es normal que al principio os frustre y más si no tenéis contactos, es casi como predicar en el desierto. Pero empezad a moveros, empezad a pedir, ¿qué opináis? Contactad conmigo en plataformas más facilonas como Twitter, que permiten un feedback rápido y fácil, y veréis cómo empezáis a pasároslo bien. Porque yo creo que al principio de eso es lo que se trata. Que luego el proyecto empieza a funcionar tanto que una de esas grandes plataformas se fija en vosotros. Fantástico, genial y maravilloso. Pero mi consejo, que no sea el objetivo, porque si no, al cuarto programa os vais a frustrar y os vais a bajar. Y es una pena porque estoy convencida de que gran parte de la gente que está aquí en esta sala tiene cosas muy guays que contar y tiene una visión muy personal y muy auténtica. Y es una pena que por
no vernos a la altura de otras plataformas, no nos quedemos a medio camino. Y ya está. Y esa es mi historia, Patricia. Muy bien. ¿Pero usted quién es? Es otro meme de Patricia. A ver, yo tengo un símil en la cabeza siempre ahora con el tema, y es que si estás preparando la comida y pones un cazo de agua a calentar y diciendo, voy a hacer macarrones, porque es lo único que sé hacer yo. Y lo calientas y ves cómo está la boba bulliendo, burbujeando. Dije, hostia, esto es el capitalismo. El capitalismo ahora mismo no solo una burbuja, son 1000. Pero en el momento que explota una, los que estaban ahí han recogido lo poco que han ganado o lo mucho que han ganado y se van a otra, a provocar otra burbuja. Así. ¿Qué ocurre? Que ahora esa gente vio el podcasting y dice, uy, esta gente, mira, es una persona que se pone, o varias personas que se ponen a hablar y ya está. Y la gente los escucha y les sigue y hacen caso a veces lo que dicen. Están influenciando a la gente. Influencer, ya está, ¿no? Acuñado. Eres un influencer. ¿Qué te dedicas a hacer? Le digo a la gente lo que tiene que pensar. Yo me he comprado esta semana un colchón Emma porque mi mujer me ha dicho que una influencer de Instagram es el mejor colchón. Y yo me he callado y te voy a comprarme un colchón. Eso es lo que buscan. Única y exclusivamente eso. Y ya he perdido el hilo. Fíjate cómo estoy. Consejos para... Era que el agua congelada es el comunismo. El agua congelada no, bulliendo. Ah, bueno, capitalismo. Claro, Lo que vengo a decir es que... Yo lo había dicho bien. Lo que decía, es que hemos dicho lo que decía Andrea. Si metéis la mano en el cazo de agua caliente, os vais a quemar. Queráis o no, os vais a quemar. Si queréis ser parte de eso, os vais a quemar. Y lo digo por experiencia propia, porque nosotros hace muchos años, en el momento de bonanza del podcasting, la primera burbuja del podcasting, intentamos hacer como una especie de monetización del podcasting y salió muy mal. No mal porque la gente pasaba hasta el culo, nosotros que también, sino también porque dentro de la comunidad de podcasting habían voces críticas de ¿y lo mío qué? ¿Y lo mío qué? Y digo, ¿tú quién eres? ¿Pero usted quién es? Se acercaba y dice, ¿dónde está mi dinero? Digo, ¿qué dinero? ¿Quién es usted? Porque claro, dice, es que yo estoy haciendo lo mismo que tú. Estoy grabando un podcast también. Vale, pero ahí entran unos factores que cuando pones a parte de los creadores a juzgar, van a surgir las voces críticas de tú estás cogiendo tu dinerito, aquí hay corrupción. Y yo en el momento que empecé a oír esas voces dije, lo vería así también y fue una mala idea. Entonces mi consejo es que no seáis el cazo de agua. Sed un vasito de agua al lado, fresquita. Y de vez en cuando, que se llena, que a veces se vacía. Comunismo es un bocata de jamón, ya está. ¿Vale? ¿Te sirve? Comunismo. Esa es la frase, ¿vale? O sea, quedaros con eso, ¿vale? El comunismo es un bocata de jamón. El comunismo en boca de jamón. Porque yo al menos a cierta edad que ya tienes, no te quieres meter en esos berenjenales porque sabes que vas a perder. Porque ya entra mucha gente dopada porque ha encontrado el éxito en otros sitios. Normalmente son gente que ha encontrado éxito en otros sitios. Yo pongo siempre el ejemplo de cuando el podcasting en 2010, ¿vale? 2010, iTunes es la leche. iTunes es la iglesia del podcasting. El podcasting lo creó Steve Jobs. Todas esas cosas que se decían en ese momento. Y ves el top de iTunes y dices, hostia, estoy el tercero en la categoría de deportes, soy la leche. ¿Quién está delante tuya? Pues el larguero y... Programas de radio. Diciendo, es que solo cogen el programa de radio y lo ponen en podcasting y dice, es que es injusto. Y dice, no es injusto, es que es lo que la gente quiere. La gente quiere escuchar el larguero, pero no puede estar 3 horas de ¡ay, qué bonito el golito que ha batido! Claro. No, lo escuchan después. Eso es lo que quiere la gente. ¿Tú quieres tener oyentes? Pues deja de hacer lo que estás haciendo. Deja de hacer lo que te gusta hacer. Claro. Y haz lo mismo que ellos. Que no vas a poder porque ellos tienen una maquinaria detrás tremenda. Y que tú no te puedes permitir. Entonces, lo primero que tienes que dar de claro es que yo quiero ser como... voy a poner un ejemplo más moderno para que no se...
quiero ser como Ibai. De hecho, con la pandemia, muchos chavales se metieron a hacer streamers y muchos han surgido como grandes streamers. Y ahora el problema es que muchos están perdiendo oyentes. Porque la gente ya no está encerrada en casa. Y hay gente que lleva 2 años escuchando a un streamer y ya están cansados de escucharle. Porque el streamer hace lo mismo. De hecho, yo mismo lo decía. Y dice, están perdiendo un montón de oyentes porque ya la gente está harta de escuchar. Quieren hacer otras cosas. Y lo cual es perfectamente normal. Entonces, no quieras ser Ibai porque Ibai no es una persona. Es una empresa. Es una empresa hace mucho tiempo. Ibai no es una persona. Igual que este youtuber, Mark, no sé si conocéis youtubers americanos, Linus Steps, de tecnología. Ese tío no es un tío, ese es una empresa. Es una empresa, aparte mala empresa. O Marcus Brownlee son empresas. O sea, si lo que queréis es convertiros en una empresa, sed conscientes de que vais a tener que rechazar, desligaros de vuestra vida por completo. Si lo que queréis es tener vuestra vida, disfrutar de un hobby y luego comentad de ese hobby al aire, a ver si alguien lo caza y lo quiere escuchar, no tengáis ninguna expectativa sobre el futuro. Lo que tenéis que hacer es que si yo me pongo delante de un micro o me pongo a escribir delante del ordenador o me pongo delante de una webcam a hacer streaming como hice yo hace un tiempo que empecé a hacer streaming del Hitman porque me aburría, y visualizad que vuestro objetivo es que ese contador esté a cero, porque no tenéis que hacerlo para sentiros con vosotros mismos, para sentiros bien con vosotros mismos. Lo que tenéis que hacer es dejarlo salir, porque lo peor es que es que me gustaría contar esto, cuéntalo. ¿A quién? A ti mismo. Cuéntalo al aire. No te escuchará nadie, no te escucha, pero tú lo has soltado. Y cuando tengas hijos, lo escucharán tus hijos y se avergonzarán de ti. ¿Vale? Cuando mis hijos descubran Café Lock, yo me suicido. Así de claro. Dice, papá, ¿qué decías en esta época? Cállate, niña. ¿Qué significa jalarle de la molleja? ¿Qué es jalarme de la molleja? Cállate. ¿Qué es jalarme de la molleja? Eso no es. Es un meme muy intenso. No entiendo lo de me freso. Tampoco. Marido 49, ¿no? Hostia, qué chistes más viejos, por Dios. Sí, Vamos. ¿ves cómo está el tema? Dale. Así que mi consejo es, joder, sed felices, hostias. O sea, y meteros en esto por querer triunfar es la manera más rápida de ser infeliz. Sí. Vale, pues ya está. Vamos a dejarlo, que hace muchas horas que hemos desayunado, ¿vale? Nos han preparado, creo que un pequeño refrigerio. Muchísimas gracias por haber venido, por haber aguantado a estos señores tan viejos y a esta señora tan guapa. Fantástica. ¿Vale? Pero señora, o sea, cuidado. A mí estoy en una edad en que solo quiero que me llamen señora los empleados de mi finca en México, ahí yo con mi sombrero y yendo a caballo. Sí. Señora. Señora, tal. Vamos a dejarlo aquí. Hay muchas más charlas, mucho más interesantes que estas. Por favor, quedaros por aquí al networking, intercambiar suscripciones de podcast y estas cosas, que es para lo que hemos venido, ¿de acuerdo? Ale, a comer un ratico. Gracias.